Hola, soy Ia y estoy muy feliz de que nos acompañes en este viaje. Te presento a tus anfitriones del podcast, Leonardo y Ricardo. Bueno, estar de vuelta aquí en Soy IA, nuestro podcast donde queremos compartir con muchísimas personas cómo incorporar inteligencia artificial en sus vidas, en sus trabajos, cómo transformar proyectos, organizaciones. Quería empezar dando las gracias a todas las personas que han comentado en las diferentes plataformas sobre el podcast. Muchísimas gracias por todo el apoyo y vamos a traerles en los próximos episodios una serie de sorpresas. Tenemos grandes invitados que se están alineando para hablar aquí en el podcast y de nuevo pues la invitación es a que seas parte de esta revolución. ¿Cómo te va con todo, Leo? Muy bien, Ricardo, pues sí, muy entusiasmados y alegres de estar nuevamente acá con todos, ¿verdad? Hoy hemos escogido un tema muy interesante, un tema que definitivamente nos interesa a todos y que ha estado en boga, digamos, de muchos foros, ¿verdad? Y es cómo la inteligencia artificial, ¿verdad? Va a impactar el futuro de los trabajos, ¿verdad? Entonces, básicamente hemos querido el día de hoy, como parte, digamos, de nuestra estrategia, pues traer este tema a la mesa, ¿verdad? Y discutirlo, basado, digamos, en algunos informes y en algunas experiencias nuestras, digamos, al respecto de este tema, ¿verdad? Básicamente vamos a revisar, digamos, algunas propuestas y algunos análisis que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Para hablar, digamos, desde el punto de vista, digamos, de qué está sucediendo a nivel global, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo a nivel de nuestras empresas, a nivel de nuestros países, a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Vamos a tratar de extrapolar algunas conclusiones y algunas situaciones lo más cercanas a nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, para iniciar... Y no, nada más quería agregar que a mí me encanta también el tema porque muchas veces lo que escuchamos en las empresas y en muchas personas es el temor a perder su trabajo, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, algunas personas creen que automáticamente el futuro es más negro y su trabajo está en riesgo. Entonces un poco lo que queremos es ver hoy en cuáles escenarios eso no es cierto y en cuáles escenarios eso pues puede ser más probable. Claro, definitivamente es un tema que a todos nos va a tocar de una u otra manera, ¿verdad? Ya sea que seamos empresarios, que seamos empleados, que seamos ejecutivos, que seamos directores, cualquiera que sea, digamos, nuestra situación actual, como digamos, cómo nos ganamos la vida de alguna manera. Vamos a tener que entender cómo la inteligencia artificial nos puede impactar, ¿verdad? Ojalá de manera positiva, ¿verdad? O cómo podemos prepararnos para que no tener un impacto negativo, ¿verdad? Entonces, inicialmente, digamos, vamos a hablar sobre algunos conceptos que nos van a ayudar a llevar, digamos, adelante la discusión, ¿verdad? Y es, digamos, cuáles son aquellos trabajos que pueden tener mayor o menor exposición, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas altas exposiciones, digamos, en tareas autónomas, ¿verdad? Ocupaciones con alta exposición a la inteligencia artificial o tareas autónomas pueden ver una disminución en la demanda de trabajo por parte de personas, ¿verdad? Por parte de humanos, y podrían también competir como salarios más bajos. Es decir, todo aquello que en algún momento la inteligencia artificial pueda realizarlo, ya sea de una manera directa, ¿verdad? Va a competir, ¿verdad? Con la mano de obra, y esa mano de obra de una u otra manera a nivel humano podría tender a bajar, digamos, los costos, ¿verdad? También tenemos... Esto tal vez nada más para compartir aquí un poquito, este factor de alta exposición, ¿verdad? Y donde hay tareas autónomas, digamos, estos dos elementos que son características que vamos a ver más adelante cómo aplican en diferentes grupos de trabajo, básicamente para reforzar un poco aquí lo que estás vos contando, es el tema, por exposición nos referimos a qué tanto inteligencia artificial podría utilizarse hoy en día en un rol particular. ¿Qué tanto, verdad? Hay unas que tienen baja exposición, va a significar que inteligencia artificial hoy por hoy ahí no es tan fácil integrarlo, y alta exposición es algo donde ya está además, ya capaz que en muchos lugares se está haciendo, ¿no? Claro, exactamente. Luego tenemos, digamos, supervisión humana sobre IA, ¿verdad? Que son trabajos que supervisa la IA que pueden experimentar aumentos en la productividad, ¿verdad? Y demanda laboral, y también aumentar los salarios, ¿verdad? Que esos son, digamos, personas que tienen roles donde la IA puede tener, digamos, un impacto positivo, ¿verdad? Y también está, digamos, el tema de riesgos para trabajadores sin habilidades en IA, ¿verdad? Que es
Básicamente la IA se visualiza que va a tener, digamos, un impacto prácticamente en todos nuestros trabajos y en todas las áreas de nuestras vidas, pero va a ser algo que va a venir gradualmente, ¿verdad? No va a ser todo digamos, de momento, de un impacto directo, ¿verdad? Sino que va a ir siendo gradualmente, ¿verdad? Entonces, las habilidades de IA, incluso en trabajos donde se complementa, ¿verdad? Si no hay, digamos, habilidades de uso de la IA para aumentar la productividad de mi trabajo, ¿verdad? Eso puede tener un riesgo alto, ¿verdad? Excelente. Entonces, con estos tres grandes grupos de factores, aquí es donde vamos a ver, digamos, las categorías. Esto es lo que afecta son estas categorías de roles, de trabajos, de ocupaciones, según el impacto de inteligencia artificial. Bien, en estas categorías básicamente tenemos las categorías de alta exposición y alta complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente son áreas en las que hay un gran potencial de que la inteligencia artificial, digamos, pueda usarse, ¿verdad? Pero que debe ser con supervisión humana o complementado con, digamos, las funciones humanas. Por ejemplo, los trabajos cognitivos con alta responsabilidad. La segunda ¿verdad? Que teníamos es alta exposición pero baja complementariedad, ¿verdad? Y como lo explicaba este reporte y lo estábamos discutiendo ahora temprano, el tema es, aquí hay una gran potencial para IA, pero aquí sí probablemente termine sustituyendo a los seres humanos, ¿cierto? Correcto, sí, acá, digamos, posiblemente en un mediano plazo vamos a tener una gran cantidad, digamos, de trabajos o roles que posiblemente la IA va a ir desplazando, digamos, a los seres humanos. Y tenemos, por último, digamos, los trabajos de baja exposición, ¿verdad? Por lo menos al corto plazo. Y eso es importante, digamos, que mencionarlo, y es que estamos haciendo este análisis al momento de hoy, ¿verdad? Y estamos tratando de no hacer una proyección futura, ¿verdad? Sino que tratando de ver la realidad del día de hoy, donde algunas ocupaciones, digamos, que tienen bajo potencial, digamos, de uso de IA, por lo menos a la IA que hoy estamos viendo manifestada, digamos, digamos, en el día a día, como la AI generativa, ¿verdad? Y la AI, digamos, para ciertos procesos, ¿verdad? Que todavía tienen una adopción parcial, ¿verdad? En nuestras organizaciones y una madurez también inicial, ¿verdad? Entonces, estas labores que podrían ser labores más que todo más manuales, ¿verdad? Más de habilidades físicas, ¿verdad? Puede ser que en este momento todavía estén, digamos, con una baja exposición, por lo menos a la inteligencia artificial que tenemos al día de hoy. Súper. Veamos tal vez algunos ejemplos de cada una de estas tres categorías. Entonces son tres grandes categorías. La primera es alta exposición, alta complementariedad. La segunda es alta exposición, pero baja complementariedad. Y la tercera es baja exposición. Bien. Acá básicamente vamos a ver algunos ejemplos para comentar, ¿verdad? De cuáles son estas posibles ocupaciones que tienen alta exposición y alta complementariedad. Básicamente aquí estamos partiendo del hecho de que en muchos de estos casos ya hoy estamos trabajando de esa forma. Por ejemplo, digamos, en algunos casos hemos visto cirujanos, ¿verdad? Que ya se están haciendo acompañar de algunos robots para ciertas, digamos, cirugías, ¿verdad? Con cierta robótica especializada. Aquí también es importante mencionar que la inteligencia artificial, por lo menos algunas ramas de la inteligencia artificial están muy especializadas, ¿verdad? Entonces, ahora, estos robots que ayudan a poder ser más precisos en ciertas operaciones, ¿verdad? Aún están siendo controlados por seres humanos, ¿verdad? Por los cirujanos, que al final son los que están tomando decisiones, dado que la inteligencia artificial que se utiliza acá, pues básicamente tiene roles muy especializados o muy específicos, ¿verdad? Otro caso, digamos, es los abogados, ¿verdad? Los abogados en el día de hoy estamos viendo cómo los bufetes de abogados y algunas firmas están haciendo uso de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, para ayudarse en ciertos procesos de análisis, ¿verdad? De información, de contratos, de leyes, etcétera. Pero la respuesta final o las decisiones finales o las propuestas que se hagan, digamos, desde el punto de vista legal, siempre tienen que ser llevadas por personas, ¿verdad? Porque por los niveles de responsabilidad que eso implica. Claro, y tal vez como para agregar, una de las pruebas donde muchos de los LLMs hoy en día pasan son las pruebas estas que se llaman las BAR, ¿verdad? Que son las pruebas de admisión en los colegios profesionales de abogados en países como Estados Unidos, donde el LLM perfectamente pasa muchas de estas pruebas, ¿verdad? Con una excelente calificación. Entonces, lo que significa que
se puede aplicar mucho. La IA aquí tiene una alta exposición porque precisamente el cuerpo de leyes de un país es ideal para el procesamiento de un LLM, de uno de estos o de un transformer, pues. Y la alta complementariedad tiene que ver con esto exactamente que lo estás diciendo, pero es un ejemplo en el cual quería hacer hincapié por lo bueno que son los LLMs para resolver consultas legales. Sí, aquí quiero hacer alusión también a una famosa serie de televisión que existe, digamos que muestra, digamos, se llama The Suits, digamos que muestra a un abogado, Harvey, ¿verdad? Y de hecho hay una inteligencia artificial en este momento en Estados Unidos que se llama así Harvey, que en alusión, digamos, a este personaje, donde tiene un asistente que tiene memoria fotográfica, ¿verdad? Entonces él puede consumir, digamos, grandes volúmenes de información de una manera, digamos, muy eficiente y prácticamente tener una memoria fotográfica sobre eso. Y eso, al día de hoy, es el equivalente a ese asistente, ¿verdad? O sea, el LLM, yo le puedo dar a consumir documentos en PDF o imágenes, ¿verdad? Y en un periodo de tiempo muy corto me puede hacer análisis muy detallados y específicos de eso, ¿verdad? Entonces, como que si hoy, digamos, los abogados pudieran realmente contar con ese asistente, ¿verdad? Como el que tenía Harvey, ¿verdad? Para manejar juicios, etcétera, eso les puede elevar muchísimo los niveles de eficiencia. Bien, ahí tenemos, bueno, otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, los analistas financieros, ¿verdad? Que definitivamente es otra área de especialidad en la que la inteligencia artificial tiene gran potencial de complementariedad, ¿verdad? Para poder analizar, digamos, grandes volúmenes de información, ¿verdad? Poder hacer análisis muy detallados, hacer, digamos, valoraciones y proyecciones, ¿verdad? Para que entonces se puedan tomar decisiones, ¿verdad? Que van más allá en sí del análisis o de un contexto mayor de la empresa, ¿verdad? De situaciones que podrían estar, digamos, fuera del alcance de la inteligencia artificial, por lo menos en este momento, pero que para un analista financiero le puede permitir llevar adelante su trabajo de una manera muy eficiente y también, digamos, muy rápido. Otros de los cuales están acá, ¿verdad? Que son muy cercanos a nuestra profesión, los temas de gerencia de proyectos y de ingeniería de software, donde ciertamente nace incluso la inteligencia artificial y por lo tanto también al ser, por ejemplo, los lenguajes de programación, lenguajes estructurados, es una de las áreas donde hay muchísimo camino recorrido hoy en día y los transformers perfectamente están acompañando a los desarrolladores de software a generar software nuevo, a mejorar la forma en cómo escriben código, a revisar código, pero también existe una responsabilidad muy grande humana y no puede ser totalmente delegada únicamente al transformer, sino que se necesita esta complementariedad, es lo ideal también en esto, ¿no? Sí, bueno, acá también aparece como un ejemplo, ¿verdad? Bueno, los profesores, educadores, ¿verdad? Donde definitivamente tienen, digamos, un alto potencial de uso de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, para poder proponer contenidos, ¿verdad? Prácticas, ejemplos y una serie de elementos educativos, ¿verdad? Inclusive de técnicas, ¿verdad? Donde pueden verse definitivamente beneficiados, ¿verdad? Para poder generar una calidad de educación, digamos, y una profundidad de educación cada vez mayor, ¿verdad? Y particularmente me quiero referir, digamos, a algo que me afecta a mí en forma directa, ¿verdad? Y lo he podido experimentar, digamos, en mi rol como consultor de negocios, donde definitivamente el día de hoy, para mis trabajos, los trabajos que realizamos, ¿verdad? Tanto Ricardo como yo, a nivel de consultoría de negocios, consultoría empresarial y tecnológica, el uso de la IA generativa, digamos, nos ha ayudado a poder ser muy eficientes, ¿verdad? Muy precisos, digamos, en el diseño, digamos, de nuestras propuestas o para poder validar o conseguir datos para poder confirmar, ¿verdad? Muchas de las propuestas que llevamos a nuestros clientes, ¿verdad? Y definitivamente aumenta mucho la productividad en el diseño de documentación o documentos, presentaciones, informes, conclusiones, ¿verdad? Y es realmente un área en la que, claro, la IA todavía no está lista como para poder, digamos, integrar todo lo que implica, ¿verdad? Una asesoría o una consultoría, ¿verdad? Para un negocio, para un ejecutivo, pero ayuda definitivamente mucho, sobre todo a disminuir los tiempos. Siempre se necesita, digamos, la validación o el curar esa información, ¿verdad? A veces la IA genera cosas que tal vez no aplican para esa empresa o para ese caso específico o algo que uno considera que es importante y muy particular de la empresa y que se integra a la conclusión, entonces uno puede trabajar con eso y de esa manera puede llegar a tener niveles de productividad muy altos, ¿verdad? Y una alta complementariedad, digamos, con la IA para este tipo de trabajos, digamos, que involucran ciertas funciones más cognitivas, ¿verdad?
Así es, en este mismo línea, los coaches, digamos que también es una de las partes que en este caso a mí me afecta también personalmente, tenemos una alta complementariedad porque existen muchísimas aplicaciones en las cuales la IA puede ayudarnos a mejorar como coaches y puede ayudarnos a analizar una serie de casos, desde aplicaciones que ya existen para interpretar las emociones de una persona de acuerdo a algunas de las expresiones faciales, que claramente no es perfecto, pero que te puede ayudar a generar más ideas de cómo atacar ciertos temas, hasta, por ejemplo, analizar conversaciones que tengas, evidentemente donde has pedido permiso a tus clientes para poder hacerlo, para analizar estas conversaciones y generar nuevas líneas de pensamiento, nuevas formas de tratar ciertas situaciones y que puedas ir refinando tus habilidades para hacer cada día, digamos, mejor tu trabajo. Entonces, sin duda alguna, ahí veo también esta parte de que hay una alta exposición y una alta complementariedad. Entonces, solo como para cerrar esta sección, todos estos son ejemplos de roles, ocupaciones, tipos de trabajo, donde la IA tiene un alto impacto, pero que nos va a seguir necesitando a nosotros para poder dar, digamos, la estocada total al trabajo que se está haciendo, ¿no? Sí. Bien, veamos el siguiente grupo. Estas son ocupaciones que tienen una alta exposición a la inteligencia artificial y tienen una baja complementariedad. Esto entiéndase que son posiciones, roles o trabajos que podrían llegar a ser sustituidos en un alto porcentaje por algún tipo, digamos, de inteligencia artificial, ¿verdad? Esto quizás es uno de los temas donde hay un poco más de, digamos, de preocupación, ¿verdad? Sobre todo aquellas personas pues, que tienen sus trabajos, digamos, enfocados a este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son algunos de estos ejemplos. Es importante mencionar que estos tipos de trabajos, digamos, y tipos de inteligencias artificiales, no todas hoy, digamos, están desarrolladas, ni todas hoy están, digamos, implementadas, ¿verdad? O en proceso de implementación en nuestros mercados, en nuestros países, ¿verdad? O en nuestras empresas. Pero, de manera masiva. De manera masiva, correcto, sí, es un buen punto. Consideramos que son de las áreas en las que quizás las empresas van a ver un mayor potencial, digamos, de automatización y de reducción de costos por el tipo de trabajo que es, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, operadores de máquinas. Resulta que algunas de las máquinas, y sobre todo las máquinas más modernas, y las más antiguas también, ¿verdad? Ya tienen un potencial muy alto de automatizarse o robotizarse, ¿verdad? Ya inclusive todo lo que se adquiere, digamos, para la fabricación de productos, ¿verdad? Para el diseño de algunas, digamos, qué sé yo, de implementos médicos, ¿verdad? O fabricación de cosas físicas, ya se están haciendo de manera que son como computadores, es decir, ya son programables, ¿verdad? Entonces, básicamente, en el momento en que ya son electrónicamente programables, es fácilmente operados por una inteligencia artificial, que puede ser la que ya con visión, ¿verdad? Con visión, que ya hoy tenemos sistemas especializados en visión, podrían inspeccionar, ¿verdad? La parte de calidad, etcétera, saber cuándo parar una línea de producción, cuándo avanzarla, ¿verdad? Y diseñar una serie de actividades programadas de forma directa desde la tecnología, y entonces ya no va a ser necesario tener una persona, ¿verdad? Que esté, digamos, apretando un botón, jalando una palanca, moviendo una cosa para acá o para allá, ¿verdad? Sino que ya todo eso, la inteligencia artificial va a poderlo realizar a través de los sistemas automatizados. Y aquí hay un montón de ejemplos, por ejemplo, digamos, uno de ellos el ejército, ¿verdad? Solo el tema de introducir los drones, introducción de drones, ha sido muy popular en la industria militar. Y también podemos ver el otro ejemplo que es en la industria automovilística, los autos autónomos, ¿verdad? Donde se conducen de manera autónoma y cómo eso tarde o temprano va a ir expandiendo el alcance que tiene a más y más industrias. Existen también otras industrias como las de la minería, donde hay ciertos trabajos que son demasiado peligrosos y que esto es algo donde sería ideal poder tener y que ya existen soluciones para automatizar ese tipo de maquinarias. Claro, también tenemos, digamos, ciertos modelos de negocio, por ejemplo, en tiendas de retail, ¿verdad? O tiendas al por menor,
donde algunos cajeros ya no hay personas físicas, ¿verdad? Sino que ya son, digamos, de autoservicio, donde yo llego con mis productos, se escanean, me cobran, ¿verdad? Con tarjeta, ¿verdad? O inclusive algunos hasta reciben efectivo, ¿verdad? Porque pueden, lo más cercano a eso son las maquinitas expendedoras, digamos, de refrescos o snacks, ¿verdad? Que hemos visto, pero eso ha evolucionado a las cajas en los supermercados, ¿verdad? Entonces ya en nuestros países es fácilmente ver que hay 10 cajas con personas y hay una o dos, digamos, de autoservicio, ¿verdad? Para ciertas características de la compra, pero eso poco a poco se va a ir masificando cada vez más, inclusive hay niveles, digamos, donde yo ni siquiera necesito escanear el producto, sino que ya el producto, ya la IA, ¿verdad? En este caso, IA con visión, ¿verdad? Y con otros elementos, ya sabe que estoy llevando yo, si lo devuelvo al anaquel o si lo tomo, ¿verdad? Etcétera. Todo ese tipo de tecnología ya existe. Lo único que falta es volverlos cada vez más masivos, ¿verdad? Los vehículos de reparto, ¿verdad? Como decía Ricardo, también ahí en la parte de transporte, toda la parte de transporte tiene un alto potencial, ¿verdad? Y una vez que se resuelvan, pues una serie de temas, básicamente la necesidad de supervisión humana es mínima, ¿verdad? Asimismo, digamos, como algunas labores en espacios físicos como la limpieza, ¿verdad? El mantenimiento y otras cosas, hoy todavía requieren de personal. Sin embargo, cuando en los nuevos diseños, digamos, de espacios para este tipo, se está considerando que ya sean aptos para que eventualmente sean, digamos, inteligencias artificiales, ya sea robóticas o semirobotizadas, las que hagan ese tipo de evaluación. Por ejemplo, la seguridad física de los lugares con cámaras y con otros elementos, cada vez también se integra más, ¿verdad? Tanto a la domótica industrial como a la domótica casera, ¿verdad? Entonces, muchos de estos sistemas poco a poco van adquiriendo, digamos, van requiriendo cada vez menos de personas, cada vez más de soluciones que por la eficiencia, por la exactitud, por la precisión, ¿verdad? Son realizadas de una manera más efectiva por inteligencias artificiales, ¿verdad? Y se complementa espectacularmente con todos los avances que ha habido en el Internet de las cosas, ¿no? Que está aquí metido en todo esto, en los temas de automatización, como estos que hablabas de las casas, donde en nuestros mercados es muy común ir y comprar o poder ver que están disponibles desde bombillos inteligentes, entre comillas, ¿verdad? Hasta muchos tipos de accesorios adicionales para las casas, donde podemos empezar a probar algunos de estos conceptos. Así es. Veamos ahora entonces cuál sería el tercer grupo dentro de esta propuesta. Y acá estamos hablando de aquellos, digamos, empleos o labores o roles de baja exposición. Y queremos decir baja exposición y hacer notar que básicamente al día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy, digamos, podría ser que por ahora, exactamente, por ahora, como diríamos, not yet, ¿verdad? Pero básicamente tenemos una serie de trabajos, ¿verdad? Como los trabajos sociales, ¿verdad? Que tienen, digamos, una digamos, vocación y dimensión, digamos, humana muy, muy particular, donde todavía, digamos, difícilmente vamos a ver eso sustituido, digamos, por inteligencias artificiales. Por ejemplo, el cuidado de personas, como las enfermeras, auxiliares de enfermería, ¿verdad? Ciertas labores que definitivamente hoy todavía son necesarias las personas. Ahí no hay, digamos, mayor riesgo de exposición, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con artistas y diseñadores, ¿verdad? De arte original, ¿verdad? Por lo menos ahora hablábamos sobre todo el debate que hay respecto a los derechos de autor en el arte, ¿verdad? Tanto la música, las pinturas, ¿verdad? Y cualquier expresión de arte. Y eso siempre va a ser valorado, ¿verdad? Los psicólogos y consejeros, ¿verdad? Donde todavía definitivamente son áreas digamos, de mucha responsabilidad y de una dimensión humana muy, muy, muy clara, ¿verdad? Terapeutas físicos, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Por lo menos no hemos visto todavía, digamos, ninguna propuesta en ese aspecto, ¿verdad? Maestros de educación infantil, ¿verdad? Donde también los niños, ¿verdad? Son muy impredecibles en muchos aspectos del cuidado, ¿verdad? Entonces no vemos definitivamente ahí tampoco, por lo menos en este momento, digamos, ya sea robotización, digamos, o alguna expresión de inteligencia artificial, ¿verdad? Y aquí nada más quisiera mencionar que digamos, existen demostraciones, por ejemplo, de Chef, hay robots experimentales y algunas propuestas de cierto tipo de automatización en las cocinas, ¿verdad? Cierto tipo de automatización en algunas cosas, pero no son, primero, masivas, y segundo, hay un elemento acá, por ejemplo, con el de artistas y diseñadores creativos, que si bien hemos visto
la explosión de arte que hay en Internet, gracias a los modelos generativos de arte, es importante recordar que mucho de este arte, todo está basado en la construcción original de seres humanos, donde los seres humanos son los que han venido a traer toda esta originalidad sobre la cual se ha montado la generación, digamos, artificial. Entonces, ¿dónde es que vemos la baja exposición? La baja exposición se ve en la creación original. En la creación original. ¿Por qué en los chefs vemos, por ejemplo, que es este tema de baja exposición? Por lo que es el gusto que tiene la persona para combinar diferentes sabores, diferentes olores, para el maridaje, ese tipo de cosas. Hoy por hoy todavía no estamos ahí en inteligencia artificial, pero de nuevo, como decía Leonardo, es hoy por hoy. No sabemos mañana ni pasado mañana qué va a pasar. Sí, la realidad es que también muchas de esas áreas, si bien tienen pues esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, para hablar sobre el tema de la cocina, ¿verdad? Recientemente veía a unos chefs valorando, digamos, las propuestas de un LLM respecto a recetas, ¿verdad? Y efectivamente, pues digamos que se podían considerar para efecto del gusto de los chefs, ¿verdad? En el ejercicio que se hizo, que eran, digamos, aceptables, ¿verdad? Aceptables porque de alguna u otra manera fueron entrenados, ¿verdad? Con recetas de chefs, ¿verdad? Y hicieron propuestas, ¿verdad? Que para ellos fueron aceptables, más no con un efecto wow, ¿verdad? No algo exquisito, ¿verdad? Todavía quizás ese gusto queda reservado, ¿verdad? Para la creatividad, digamos, y la innovación, digamos, por parte de los seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, conforme se van entrenando los modelos y las inteligencias artificiales, podrían llegar a ser cada vez un mejor imitador, digamos, de esta creatividad. Claro. Ahora, ojo que también el rol del chef dentro de una cocina es muy complejo, ¿verdad? Porque orquestas la producción, orquestas el diseño, la producción, hay muchos elementos, y esa es la parte que no vemos hoy por hoy ningún robot o ninguna inteligencia artificial sustituyendo. Correcto. Bien. Como les comentábamos al inicio, pues acá tenemos un análisis, ¿verdad? Que hizo el Fondo Monetario Internacional respecto, digamos, a esos tres elementos, ¿verdad? A encuestas, ¿verdad? Y estudios que se hicieron respecto a cómo estamos en este momento. Esto es un estudio de este año, en 2024, ¿verdad? Está muy actualizado, ¿verdad? Y básicamente vemos que, digamos, está representado, ¿verdad? En color rojo estos funciones, roles, ¿verdad? De alta exposición. En naranja los de alta exposición y baja complementariedad, y el azul es los de baja exposición. Entonces vemos que a nivel mundial, o sea, tenemos más de un 40%, digamos, de la fuerza laboral expuesta, ¿verdad? A, digamos, la aplicación o el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Lo cual, digamos, en ciertas consideraciones diríamos que es algo masivo, ¿verdad? Que es algo de alto impacto, ¿verdad? Tenemos algunas áreas donde inclusive podemos llegar hasta un 60%, ¿verdad? De esa exposición, ¿verdad? Pero digamos, sobre todo, digamos, quizás en los mercados donde menos hay exposición, estamos hablando de un 25 o 26%, lo cual bajo cualquier circunstancia, o sea, cualquier número de 2 dígitos hacia arriba, en la escala de 100, se considera como un alto impacto. Es decir, por eso estamos hablando de una revolución, ¿verdad? O una nueva revolución, ¿verdad? Que está cambiando el panorama, ¿verdad? De todo lo que va a ser la fuerza laboral en los próximos años. Y solo para recordar, las personas que nos escuchan a través de Spotify, los slides que nosotros presentamos en nuestro video que está disponible en YouTube y en nuestro sitio web soyia.ai, van a poder encontrarlos también como una descarga para que los tengan ahí presente. Para complementar lo que Leonardo nos dice de este gráfico, quizás el gráfico que pueden imaginar lo que nos dice es que las ocupaciones, ¿verdad? Los roles, los trabajos donde, digamos, que están expuestos a inteligencia artificial en las economías avanzadas alcanza aproximadamente un 60%. Es decir, los países que tienen una economía avanzada, los más desarrollados, el 60% de los trabajos van a estar impactados directamente por inteligencia artificial. A nivel mundial llega casi al 40%.
lo que nos dice es que conforme hay más desarrollo de la economía, más va a ser la cantidad de trabajos impactados por inteligencia artificial, ¿verdad? En las economías emergentes, Latinoamérica tiene muchas de estas economías emergentes, ¿verdad? Ronda el promedio mundial, está casi por abajito del 40%. Y en los países de ingreso bajo está un poquito más abajo. Aquí no dice el número, no se ve exactamente, pero podemos estimar que es alrededor de un 30%, donde imagínense, en una economía de ingreso bajo, entre un 20 y un 30% de los trabajos van a estar afectados sí o sí por inteligencia artificial. Es decir, no hay quite. No lo podemos quitar. Y cuanto más avanzada sea la economía donde estemos, mayor porcentaje de los puestos van a estar impactados por inteligencia artificial. Sí, y también como para también analizar, digamos, el tema de del bajo impacto, ¿verdad? Aquellos países que tienen, digamos, este bajo desarrollo, ¿verdad? Tienen, digamos, ese impacto menor digamos, por el alto volumen de personas que trabajan en este tipo de roles, ¿verdad? Sin embargo, esto no es como un aliciente desde el punto de vista de que no van a tener un impacto masivo. En el momento en el que el desarrollo de la inteligencia artificial llegue a poder abarcar o sustituir estos trabajos, podría haber un impacto masivo. Y lo otro es que más que el impacto en sí, en el rol o en el trabajo, hay un impacto en la economía. Es decir, cualquier economía que se vea de una u otra manera afectada, ¿verdad? Claramente por los ingresos, como ahora más adelante vamos a ver cómo podría ir variando o podría variar, digamos, la conformación de ingresos en las diferentes capas o digamos, o tipos de trabajos, ¿verdad? Según la exposición que tiene, eso podría también afectar los trabajos o roles de estos otros trabajadores que no tienen exposición, pero eventualmente tampoco podrían tener trabajo, ¿verdad? Entonces, claramente acá el mensaje final es como que hay un impacto sin duda, ¿verdad? Que acá en este momento con los informes que tenemos, con las proyecciones que se hacen, ¿verdad? El mensaje es como tenemos que prepararnos, y ahora vamos a hablar un poco sobre de qué trata este tema de prepararnos y que no es una cuestión, digamos, que por lo menos en este momento se está abordando, ¿verdad? De una manera masiva. Bien, sobre cómo podríamos pensar que se vaya a hacer una reubicación o cómo se va a reubicar la fuerza laboral producto de esta transformación, vamos a ver, digamos, algunos temas importantes. Por ejemplo, a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo, los trabajadores van a terminar ajustándose a las nuevas demandas y habilidades y los cambios en los diferentes sectores. Es decir, esta revolución, digamos, no lleva marcha atrás. Es decir, ya esto empezó y no va a quedar más que adaptarse. Eso va a ser, digamos, una situación, ¿verdad? A la cual, digamos, nos vamos a enfrentar. Ahora, va a haber una transición a roles de alta complementariedad con inteligencias artificiales. Algunos trabajadores se van a mover a estos roles donde la IA se complementa con sus habilidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mayor potencial de mejorar los ingresos y también de mantener el trabajo, ¿verdad? Ahora, también vamos a tener otra realidad, y es que algunos trabajadores van a tener una dificultad para adoptar esos trabajos, ¿verdad? Sobre todo para desarrollar habilidades tecnológicas o habilidades de inteligencia artificial que les permita esto. También va a haber una diferencia entre trabajos y trabajadores, ¿verdad? La adopción de la inteligencia artificial podría destruir a algunos, ¿verdad? O afectar a algunos trabajos, pero también podría crear unos nuevos trabajos. Ahora, eso no garantiza, ¿verdad? De ninguna manera que los trabajadores actuales se van a ver beneficiados de manera masiva de esos cambios, ¿verdad? Vamos a ver que, digamos, definitivamente va a haber un impacto positivo para una parte, ¿verdad? de los trabajadores, pero podría también haber un impacto negativo para otra parte de los trabajadores. Y el impacto en el empleo, los efectos dependerán de las características individuales de los trabajadores y sus capacidades de adaptación. Por lo menos en este momento, digamos, al momento en que estamos, ¿verdad? Vemos que la preocupación sobre este impacto masivo, ¿verdad? Que va a haber en los próximos años, es una preocupación individual. Es decir, nosotros visualizamos que las organizaciones todavía están madurando y entendiendo qué es lo que va a suceder con sus negocios para luego empezar a actuar respecto a los trabajadores, ¿verdad? Hoy la preocupación del IA y el entendimiento del impacto que puede haber debería estarse manejando, digamos, si queremos prepararnos de una manera individual.
¿verdad? Las empresas probablemente van a tener sus planes o sus procesos digamos, de capacitación o de mejora una vez que sientan el impacto que va a tener o que está teniendo su negocio. Así es, esto sin duda alguna me recuerda cada vez que hay un cambio grande, hay un gráfico que es una distribución normal, donde están los early adopters, ¿verdad? Las personas que adoptan temprano el cambio, está la gran masa y después están como los lagartos que le llaman, ¿verdad? Al final, esta curva me recuerda mucho esto, donde muchas de las empresas desconocen el impacto que van a tener en inteligencia artificial, sencillamente porque los líderes de esas empresas no se están capacitando en estos temas, ¿verdad? O no lo han incorporado ellos ahorita en su ADN y por lo tanto no tienen las herramientas para guiar a sus empresas a través de este cambio. Entonces eso es parte de lo que está trabando esa adopción. Lo que, digamos, que está mencionando Leonardo es algo en lo que estoy yo de acuerdo 100%. Nosotros nos conviene más tomar esto como una iniciativa personal hoy por hoy, arrancar por ahí, decir cómo me mantengo al tanto, cómo yo me educo, cómo yo me preparo, cómo yo empiezo a aprender antes de esperar a que sea la organización donde yo trabajo la que tome ese rol y me diga tenés que llevar estos cursos, esto y esto, sino que eso es algo que debemos liderar nosotros como individuos. Lo otro que quería mencionar con respecto a esto es, si lo notamos, cuando aparecieron las computadoras, muchas de estas cosas se repetían. ¿Lo ven? Hay que adaptarse al tema del acceso a las computadoras, ya es algo que está aquí, no podemos echar para atrás, ¿verdad? También algunas de las personas que eran muy, digamos, expertos en lo que ellos hacían cuando usaban la computadora, ahora todavía lo son más, ¿verdad? Como los diseñadores con las tabletas estas de dibujo, los arquitectos con AutoCAD, en fin, ¿verdad? Y las dificultades que tendrían algunos trabajadores para adaptarse. Muchos de estos elementos que estamos viendo acá los vivimos ya cuando fue la computación que ingresó en nuestras vidas, cuando fue después Internet que ingresó en nuestras vidas, cuando fue también redes sociales que ingresaron en nuestras vidas. La gran diferencia que tenemos con inteligencia artificial es que es una revolución mucho más grande que todas ellas juntas, porque van a terminar afectando absolutamente todas las áreas de nuestra vida y se combina con que es algo que viene muy de a golpe, no es una transición tan extendida como las de estas otras grandes innovaciones, sino que viene muy de a golpe. Entonces, complementando aquí la conversación, creo que en efecto, refuerzo el mensaje de que esto debe ser una iniciativa que debemos tomar a nivel personal, no esperar a que alguien más venga y nos diga cómo tenemos que empezar a capacitarnos en esto. Y lo otro también es tener un alto sentido de urgencia con respecto a esto, de mantenernos al tanto, mantenernos empapados de lo que está ocurriendo, ver lo que otras empresas están haciendo, ver cómo nosotros nos metemos en esta revolución. Bien, entonces para ir como entendiendo mejor, por lo menos, qué es lo que se visualiza que va a suceder, digamos, en este desplazamiento, digamos, laboral, la IA puede asumir tareas que anteriormente realizaba la mano de obra, reduciendo los ingresos laborales, ¿verdad? Es decir, se visualiza que digamos, el efecto de la eficiencia operacional, ¿verdad? O aumento de la productividad podría reducir también ingresos, ya sea porque desaparecen esos roles o porque esos roles compiten con la IA y definitivamente se bajan, digamos, los ingresos producidos por eso. Luego la complementariedad, ¿verdad? La inteligencia artificial aumenta la importancia de las tareas que no se reemplazan, especialmente en ocupaciones donde la colaboración de IA, digamos, con el humano es alta. Esto puede expresar la demanda laboral hacia ocupaciones, ¿verdad?, con alta complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los puestos más apreciados, ¿verdad?, o los puestos más buscados y los mejores pagados van a ser los que tienen la alta complementariedad, ¿verdad?, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y podría haber una ganancia en productividad, ¿verdad?, lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas, de una u otra manera, por aumentar su productividad, ¿verdad?, podrían tener también la capacidad de aumentar, digamos, la inversión,
ya sea en el mismo negocio o en otros negocios, y eso de alguna forma, digamos, compensar un poco, digamos, la demanda, digamos, el desplazamiento, digamos, laboral que va a haber por el uso de la IA, ¿verdad? Ahora, eso es algo que no sabemos si se va a suceder o no, ¿verdad? Tal cual, porque las empresas, pues, digamos, toman diferentes decisiones cuando sus capitales, ¿verdad? O patrimonios aumentan, ¿verdad? Muchas empresas aumentan sus inversiones, ¿verdad? Otras empresas, pues, no necesariamente hacen eso, ¿verdad? O algunas empresas podrían ver, digamos, verse tentadas, ¿verdad? A generar, digamos, una riqueza desproporcionada, ¿verdad? El producto, digamos, del uso de la IA, porque algunas de las industrias o algunos de los negocios, digamos, van a tener índices de productividad, digamos, exponenciales, ¿verdad? Por el uso de la IA. Y eso podría generar también ciertas, digamos, malas distribuciones de la riqueza, ¿verdad? O aumentar la brecha, digamos, respecto a digamos, los ingresos que podrían percibirse por esto. Que son temas de los que más hemos hablado, tal vez entre nosotros, y que queremos empezar a traer aquí también al programa, porque de la mano de la adopción de toda nueva tecnología, hay un tema de responsabilidad de uso de esta tecnología, y es muy fácil querer ver cómo utilizar este tipo de tecnologías para generar ganancias a toda costa, ¿no? Y para maximizar productividad y únicamente pensar en esa línea. Y parte de las conclusiones que hemos traído aquí y los temas que queremos discutir entre todos es cómo podemos también ser agentes de cambio para lograr aprovechar la inteligencia artificial, no para que la brecha se haga más grande, sino utilizar la misma inteligencia artificial para ayudar a una mejor distribución de la riqueza y a cerrar brechas digitales que existen, digamos, que son groseras en muchos países. Claro, y esto también, digamos, puede llevar a las organizaciones, ¿verdad? Y a las personas, ¿verdad? En general, digamos, a llevarse a límites, digamos, ya no sanos, ¿verdad? Desde el punto de vista de trabajo, ¿verdad? Eficiencia, ¿verdad? O asumir responsabilidades de una manera ya desproporcionada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser muy tentador, ¿verdad? El que yo antes podía manejar 3 cosas y ahora voy a poder manejar 10 cosas, ¿verdad? La pregunta es cuán sano eso es desde un punto de vista ya de, digamos, pues, digamos, de balance de vida-trabajo y otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, son temas a los cuales nos vamos a enfrentar como individuos, por eso es importante informarnos, entender, y las empresas también se van a informar, ¿verdad? Estas conclusiones o estos datos también están basados mucho en qué ha sucedido históricamente, ¿verdad? Como nosotros básicamente, como comentaba Ricardo, hemos vivido varias revoluciones o varios impactos de la tecnología en nuestra sociedad y en las empresas. Básicamente mucho de lo que aquí estamos concluyendo tiene que ver con qué sucedió en el pasado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, algo que se puede prever que puede suceder respecto, digamos, a cómo se va a ir desplazando, digamos, la fuerza laboral, es que la adaptabilidad, digamos, para personas mayores, ¿verdad?, es más compleja. Es decir, el desarrollar ciertas habilidades, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, podría ser un reto mayor para personas que, digamos, no tienen esas habilidades, ¿verdad?, o no están más cerca de cumplirlas, ¿verdad? Entonces, eso puede caer en un ciclo de desempleo y reempleo, ¿verdad? Entonces, si alguien que cae en estas categorías, ¿verdad?, que hablamos anteriormente, ¿verdad?, va a suceder que tal vez cuando se reemplee va a tener que aceptar condiciones, digamos, de ingresos menores. ¿Por qué? Por los roles, porque ya sus roles o su experiencia o lo que sabe hacer, ¿verdad?, si no se ha capacitado o no ha adquirido nuevas habilidades, probablemente va a entrar en eso que compite con la automatización o con la robotización o con la inteligencia artificial, o que sus habilidades ya no son tan valoradas en el mercado como lo eran antes, ¿verdad? También, yo aquí, perdona, nada más, aquí metería en ese saco aquellas personas que tienen una aversión al cambio y también las que tienen una baja flexibilidad mental, ¿no? Que en ocasiones nos cuesta mucho adaptarnos. Y creo que si ese es el caso nuestro, evidentemente hay cosas que uno puede tratar de hacer, pero si ese es el caso nuestro, vamos a estar más cerca de una dinámica donde los retos va a ser para adaptarnos y para poder aprender estas nuevas habilidades, que de la otra dinámica donde podemos aprovechar el cambio.
Claro, y bueno, las personas mayores, ¿verdad? También podrían verse tentadas, ¿verdad? Hacia también el retiro, ¿verdad? O algunas propuestas, ¿verdad? Que posiblemente algunos gobiernos, ¿verdad? U otros vayan a tener en la mano para tratar de paliar un poquito todo este desfase laboral que va a haber, ¿verdad? Entonces, acogerse a pensiones de muy bajo nivel de ingresos, ¿verdad? Ya cayendo, digamos, en situaciones tal vez complicadas desde el punto de vista socioeconómico, ¿verdad? Entonces, esos desafíos, ¿verdad? De aprendizaje de nuevas habilidades es lo que mayor aqueja a estas personas y donde podría haber una mayor pérdida de ingresos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos, digamos, la otra cara de la moneda, que sería, digamos, las personas más jóvenes, ¿verdad? Que tendrían, digamos, personas formadas, por lo menos a niveles universitarios o técnicos, ¿verdad? Que sí podrían ver un impacto positivo, digamos, del desarrollo de habilidades que son más permeables, que son más, digamos, propensas digamos, desarrollar habilidades tecnológicas, que son menos resistentes al cambio, que están en proceso de formación y que rápidamente, digamos, si toman esto de una manera apropiada, podrían entonces caer en esos trabajos, roles o funciones donde son de alta complementariedad, lo cual los llevaría a aumentar sus ingresos, ¿verdad? A través de una progresión profesional acelerada, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahí podríamos tener, digamos, ese desplazamiento laboral, ¿verdad? Producto de estas dos situaciones, ¿verdad? Una fuerza laboral, digamos, joven, que podría, digamos, rápidamente adaptarse a esto, y desplazando la fuerza laboral mayor que no tiene esa capacidad de adaptación, ¿verdad? Y nada más para complementar acá, la idea no es caer en estereotipos, porque ciertamente hay excepciones, ¿verdad? Hay gente mayor que es extremadamente flexible y hay gente joven que tiene muchos retos para adaptarse. Pero esto, como explicaba Leonardo, es lo que tradicionalmente se ha visto. Son las dos grandes dinámicas que se han visto cuando se introduce nueva tecnología de una manera tan drástica como tal vez lo estamos viendo ahorita. Sí, ese comentario es muy importante porque, vamos a ver, no es porque yo sea el mayor que considero que voy a entrar en eso, ¿verdad? Y porque sea joven que voy a tener la mayor oportunidad. O sea, habrá muchos jóvenes que no van a tener oportunidad, ¿verdad? Porque hay una dimensión digamos, de la inteligencia artificial que está asumiendo una serie de trabajos digamos, de entry level, ¿verdad? Trabajos iniciales donde las personas toman experiencia, ¿verdad? Y hoy los que tienen la mayor experiencia, se les requiere experiencia, sí. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Y hoy quienes tienen la mayor oportunidad de desarrollar actividades de alta complementariedad de la IA precisamente son las personas mayores. Las personas senior, claro, las que tienen mucha experiencia. Las que tienen mucha experiencia. Así es, está como ese sweet spot, ¿no? Como esa zona dulce donde tienes alta experiencia y también eres muy adaptable, tienes alta adaptabilidad. Ahí tienes todas las de ganar, ¿no? Todas las de ganar juntas. Y quizás la zona más complicada es donde no tienes experiencia y te cuesta adaptarte. Esa es tal vez donde podríamos deducir que va a haber más retos para las personas. Definitivamente. Bien, y ya como para ir concluyendo, ¿verdad? Es un tema que es definitivamente muy amplio, ¿verdad? Hoy quisimos como básicamente abrir un espacio, ¿verdad? Para hablar sobre los temas por lo menos más importantes, ¿verdad? Pero concluyendo, digamos, sobre algunos de los temas que hemos hablado, tenemos que la exposición y beneficios de la IA en este momento definitivamente está impactando, digamos, a los trabajadores, digamos, con un mayor nivel de educación, ¿verdad? Con un mayor nivel de experiencia, en donde en algunos mercados también podríamos decir que el segmento, digamos, de mujeres que trabajan en esta área, sobre todo, digamos, en mercados un poco más desarrollados, donde la equidad, digamos, de género ha trascendido más a posiciones de este tipo, podría haber una alta exposición también por género, en este caso, ¿verdad? No necesariamente en todos los mercados, ¿verdad? Ni en todos los países, ni en todas las empresas, ¿verdad? Y los trabajadores que enfrentan un mayor nivel, digamos, de reto, ¿verdad? Son aquellas personas que tienden a ser más resistentes al cambio y que tienen mayores dificultades para desarrollar habilidades tecnológicas, ¿verdad? Claro. Otra de las que tenemos es ciertamente la IA puede aumentar los ingresos salariales, ¿verdad? Y el ingreso total en empresas debido a una mayor productividad, pero el reto que tenemos es que esa distribución de la riqueza se va a ver afectada, los ingresos se van a ver afectados y que tenemos probablemente un aumento de la desigualdad en cómo esa riqueza se está distribuyendo. Sí, bueno, el desplazamiento laboral y complementariedad, como hablábamos, ¿verdad? La IA
puede desplazar a trabajadores en todo el espectro de ingresos, ¿verdad? Y esto es importante, digamos, que lo tengamos claro, o sea, porque yo sea alguien que hoy en este momento tenga altos ingresos, digamos, no quiere decir que yo no esté expuesto, digamos, al impacto que puede tener la IA. O sea, yo puedo ser un trabajador o puedo ser un empresario, ¿verdad? Que estoy muy cómodo en este momento. Sin embargo, tengo que entender como por lo menos la tarea inicial de todos nosotros de manera individual es entender si la inteligencia artificial va a tener o no un impacto de corto, mediano o largo plazo en mi trabajo, en mi negocio, ¿verdad? Porque podría ser catastrófico si no lo entiendo a tiempo, ¿verdad? Claro, otra de las conclusiones que tenemos es, puede haber una desigualdad aún mayor en ciertos roles donde las personas ya hoy están ganando muy bien, tienen muchísima experiencia, están muy bien posicionadas y además complementan con inteligencia artificial. Entonces hay ejemplos que podemos ver hoy en día en las noticias, ingenieros especializados en inteligencia artificial en Estados Unidos ganando más que gerentes generales de empresas muy grandes en Estados Unidos, ¿verdad? La cacería por el talento especializado en temas de inteligencia artificial está generando, es toda una industria ya por sí misma y está generando ingresos que nunca se habían visto antes en niveles de ingenieros. Correcto, sí, esto realmente es una situación donde definitivamente podría, digamos, haber este tipo, digamos, de situaciones en todos los niveles, ¿verdad? Ahorita, por ser la inteligencia artificial, la tecnología que está en pleno desarrollo, la demanda por este tipo de roles es increíble. Sin embargo, conforme la inteligencia artificial se incorpore a las industrias, a las posiciones y a los roles, podría suceder exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, personas con una disposición de complementarse con la IA muy alta y con una capacidad, digamos, ya pues como tal de su profesión o de su, digamos, de su rol, y eso podría llevarlos a niveles, digamos, realmente no vistos, ¿verdad? O por lo menos un ejemplo que hemos visto, digamos, muy cercanos, son los ejemplos de los influencers, ¿verdad? Quienes han aprovechado la ola de producción de contenido basado en IA, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con generación de la IA generativa y lo ha hecho como early adopters, están viendo triplicados, cuadriplicados o más de 10x sus ingresos en menos de un año, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos, digamos, de roles que adoptan, digamos, la inteligencia artificial ya de por sí tienen algún tipo de, digamos, de posicionamiento, y eso hace que exponencialmente los resultados aumenten, ¿verdad? Y eso va a suceder en roles, en empresas, en negocios y en todos los niveles. Como también puede suceder todo lo contrario, ¿verdad? Y va a suceder también lo que está en el medio, ¿verdad? Entonces, eso es impredecible, pero sí, nosotros lo que podemos hacer es empezar a prepararnos para eso, ¿verdad? Y por último tenemos, digamos, qué influencias podrían haber para que esa desigualdad o esas situaciones, ¿verdad? Ya a nivel político, ¿verdad? Pueda haber algún tipo de redistribuciones, ¿verdad? Y se han hablado de muchas propuestas, ¿verdad? Las cuales todavía, digamos, están en procesos muy de discusión, pero que, digamos, si esto se vuelve muy desproporcionado, probablemente la intervención de gobiernos, ¿verdad? O algunos entes de este tipo va a ser necesario para poder equilibrar un poco esa balanza. Sí, tal vez hay un poco para reforzar este punto final, es cómo también las empresas que van a generar mayores ganancias están incentivadas a reinvertir mucho de eso o a redistribuirlo de cierta manera. Eso es lo que tal vez como la gran pregunta que tenemos acá, así como qué va a pasar con los derechos de propiedad ante la inteligencia artificial, ¿verdad? Y uno de los casos más sonados es el tema de cómo los Transformers hoy en día han utilizado muchas de las obras de autores famosos o algunas personas no tan famosas, pero que tienen un estilo de arte muy particular, y cómo hoy en día puedes utilizar, por ejemplo, algunos de los generadores de imágenes para generar arte como si lo hubiera hecho esas personas, ¿verdad? Y entonces ahí la gran pregunta es cómo se les redistribuye o cómo se les retribuye a estas personas por el arte que han creado, a partir del cual se han entrenado los modelos. Y aquí hay una serie de líos legales, ¿verdad? Ahorita hay muchas demandas de este estilo, porque no está tan claro cuando publicas algo en internet si era para consumo humano o si era para consumo para entrenar a un modelo de inteligencia artificial para que produjera algo similar de nuevo o para que llevara tu trabajo al siguiente nivel. Entonces, al no haber estado eso claro nunca, porque hasta ahora nos estamos enfrentando a eso,
es que estamos teniendo una serie de problemas de este estilo. Así es que vamos a seguir monitoreando cómo se desenvuelven muchas de estas demandas y muchos de estos temas para poder seguirlos comentando acá en el podcast. Muy bien. Bueno, ya básicamente lo que traemos hoy sería, digamos, para concluir, no sin antes decirles que tenemos una segunda parte, digamos, de este tema, donde vamos a abordar ya de una manera más explícita, digamos, cuáles son los roles, responsabilidades, habilidades y retos que tenemos ya específicamente en nuestras empresas y en nuestras posiciones, ¿verdad? Y qué es lo que la inteligencia artificial como industria está generando y cómo está transformando, digamos, diferentes posiciones en las organizaciones de cada uno. Entonces, tendremos una parte 2 para complementar, digamos, esta parte inicial. Y darle las gracias de nuevo por acompañarnos. Esperamos que estén muy bien y que se suscriban a nuestro boletín de Soy IA. La dirección es soyia.ai y se despiden de hoy de ustedes con muchísimo gusto. Ricardo, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por todo esto, aquí he aprendido montones yo también. Así es que nos vemos en el próximo episodio.